justo tú vas a abordar unos temas que tienen que ver mucho con el análisis de datos, pues aquí estamos prestos a aprender todo lo que tú, todo el conocimiento que nos puedas proporcionar. Aquí estamos pues con mis alumnos, siempre con mucho gusto y esperemos pues en otra ocasión, quién sabe, sea más bien lo contrario. Y bueno, pues, y que sigamos trabajando pues en esta red que a mí me parece muy buena, ¿no? Porque podemos también intercambiar estos conocimientos que no nos ayuda solo a nosotros, pues, sino a nuestros chicos, que eso es lo importante. Nuevamente te agradezco por todo, es un gusto estar aquí y prestos a aprender todo lo que nos quieras enseñar. Súper, muchas gracias, gracias por las palabras, igual de nuevo gracias a todos por su predisposición, por estar acá. Sí, bueno, al final de nuestro lado, creo que no todos mis estudiantes, pero sí la mayoría tratamos de acomodarnos con el tema de la diferencia horaria, especialmente considerando la situación en la cual se encuentran con el tema eléctrico. Más bien, aún así, está increíble ver que tengamos una cantidad razonable de gente conectada, así que súper, igual gracias por ese, por ese interés, especialmente a ustedes, chicos. Nada, vamos primero con las presentaciones de mi lado, de forma preliminar. Yo soy Leo, ¿ok? Con confianza, díganme Leo. Me gusta un trato bien horizontal, siempre lo manejo en todas mis clases, en todas las materias. No es necesario que me digan Lic, Listen, Inge, Ingeniero, Profesor, MBA, Magíster, no. Y Leo en cualquier momento está bien, ¿ok? Pueden interrumpirme, levantan la mano, escriben en el chat. En cualquier momento no necesitan esperar hasta el final de la sesión si es que tienen consultas, dudas, comentarios, aportes, acotaciones. Siempre todo tipo de ideas son bienvenidas en mis clases. Así que en cualquier momento levantan el botón. Tengo abierta la ventana de participantes y tengo también la ventana de chat. Entonces en cualquier momento, cualquier cosa me hacen saber. Estoy para atenderles. De hecho, estoy a dos pantallas, así que tenemos las diapositivas y yo tengo acá todo monitoreado para, si tienen alguna consulta, resolverla a brevedad posible. Bueno, un poquito sobre mí, pues yo soy Leo, como bien he señalado, soy ingeniero comercial, tengo un doble MBA, soy máster en administración de negocios, soy máster en marketing digital, tengo una especialidad en educación superior, tres diplomados, posgrados en el ámbito de educación, investigación y gestión del aula a través de tecnología. La tecnología, de hecho, para mí es uno de los temas más importantes, es algo que me apasiona arduamente. Yo lo aplico más que nada en temas de marketing digital y a través del marketing digital, en realidad, fue que llegué a través de las certificaciones oficiales que da Meta, la empresa que es dueña de Facebook, Instagram, WhatsApp y otros servicios, otras plataformas. Fue a través de ello que llegué al tema de análisis de datos. ¿Verdad? Desde siempre, ¿no? Desde ingeniería comercial, como es ingeniería, pues obviamente yo ya trabajaba con bases de datos, Excel, mucho Excel y demás, pero ya a través de certificaciones posteriores me terminé metiendo de lleno en lo que es el analizar datos. Y analizar datos, como bien vamos a ver en esta sesión, no es simplemente trabajar con tablas en Excel y ya, hay otros varios programas que nos sirven para ello, pero no se trata simplemente de, tengo los datos y ahora haré cruces de variables, sacaré sumatorias, desviaciones estándar, promedios. Hay muchas otras cosas más que debemos rescatar de nuestros datos, de nuestra, ¿qué es esto? De nuestras fuentes antes de realmente poder decir que tenemos información, algo que realmente nos vaya a ser útil, especialmente para la toma de decisiones en un ámbito de negocios. En nuestro caso, claro, lo vamos a ver en un ámbito turístico, pero al final del día, toda empresa, todo negocio tiene que tomar decisiones con fundamento en datos. No podemos tomar las decisiones al ojo, al dedo, a nuestro criterio, a lo que nos parezca bien. Toda decisión en la empresa tiene que estar fundamentada en datos. Los datos nos ayudan a predecir cuánto deberíamos fabricar, cuánto deberíamos producir, cuál es la mejor forma de distribuir nuestros bienes, productos y servicios, cuántas tiendas deberíamos abrir, dónde deberían estar esas tiendas. Todo es numérico, todo eso se maneja con data, con información. En nuestro caso, a lo largo del semestre, en realidad hemos estado trabajando en el desarrollo de distintas empresas, generando proyecciones financieras y analizando distintos escenarios con distintos niveles de acidez. Valga decir que lo que estamos trabajando nosotros acá en la UCB, en la Cato, es entender ¿qué tanto nivel de inflación aguanta una empresa? ¿Qué pasa si suben los sueldos mínimos, medios, por ley? ¿Qué pasa si se devalúa la moneda? ¿Qué pasa si se mueve el PIB? ¿Qué pasa si se mueve una u otra variable macroeconómica? ¿Y qué pasa si se mueve en cierta medida? Porque de repente mi empresa aguanta, sostiene, soporta sin ningún problema un incremento
digamos, 5% en los salarios, pero de repente 6 ya es mucho. 7 puede que sea demasiado, ¿verdad? ¿En qué medida afecta eso a mi rentabilidad? Todo esto se calcula, todo esto se debería medir. Y como bien lo han dicho, de hecho, algunos de mis estudiantes en clases, ser emprendedor no es así nomás, o sea, no es tan fácil emprender. No se trata de decir, voy a abrir mi empresa y ya, y me voy a dedicar a lo que me gusta. No, porque tienes que tomar decisiones por muchos frentes, desde tus proveedores, costes directos, a costes indirectos, costes fijos, variables. Tienes un sinfín de cosas con las cuales jugar, con las cuales debes estar haciendo malabares. Y obviamente para hacer estos malabares, lo ideal es tener el mejor sustento posible, que viene justamente de los datos, de información. Y es justamente esto de lo cual quiero que hablemos a lo largo de esta sesión. Entonces, para quienes recién se han incorporado, reitero, soy Leo. En cualquier momento levantan la mano, escriben en el chat. Estoy presto, dispuesto para ayudarles, atenderles. Tenemos 80 minutos por delante, así que aprovechémosle. Ah, perdón, estamos ahí, se ve esta pantalla fenomenal. Ok, hay muchos modelos para trabajar con datos, es cierto, pero el modelo convencional, ahora de moda, por defecto, el que utilizan grandes empresas, desde Meta, Google, Microsoft, entre otras, bueno, ya no es Google, ¿no? En realidad es Alphabet, la empresa que es dueña de Google, pero en todo caso, el modelo que se utiliza de forma general, transversal, es el modelo OSEM, que viene de la sigla de obtener, limpiar, pulir, explorar, modelar e interpretar. Notarán que nuestras diapos están en inglés. Si es que, no sé si ya pasan clases en inglés. De hecho, acá vamos a mantener las clases en español para esta sesión. De hecho, la materia en realidad nosotros la llevamos en español, pero sí, naturalmente tratamos de que el material dentro de lo posible, al menos en mis materias, estén en inglés siempre que se pueda. Así que si alguien se pierde algún rato con el inglés, me dice nomás, porque leo, no entiendo qué significa esto y hacemos la traducción sin problema, ¿ok? Pero el modelo OSEM abarca todas esas fases, todas esas etapas, desde obtener los datos, limpiarlos, procesarlos, porque no puedo trabajar con data que he descargado de una página web así sin más. Tengo que revisar que estén bien esos datos. Recién una vez que he procesado esos datos, puedo empezar a realizar algún tipo de análisis preliminar. Esa es la fase de explorar para sacar, obtener información. Luego viene la fase de modelar, en la cual yo ya empiezo a entender un poco más el comportamiento de esos datos, patrones, características, tendencias. Empiezo a hacer proyecciones, ver a dónde me pueden llevar esos datos, qué más puedo sacar de allí e interpreto los datos para tomar decisiones. ¿Ok? Esas son las fases, las vamos a ir desglosando a mayor detalle una por una. Entonces, nótese que este es un enfoque sistemático, aborda distintas fases, distintos procesos. El modelo OSEM no se limita simplemente a ver qué puedo obtener de los datos, implica desde dónde los obtengo hasta qué hago con ellos. Todo el proceso, de inicio a fin. Va, entonces, hablemos sobre el modelo OSEM en una primera instancia en lo que refiere a obtener los datos. ¿De dónde surgen los datos? ¿Cuál es su origen? ¿De dónde puedo obtener datos que sean seguros, que sean confiables? ¿Cuáles son mis fuentes? Vamos con este primer punto. Ahora, lo que ya señalaba. Fuentes. ¿De dónde obtengo los datos? ¿De dónde surgen? A ver, algunas diferenciaciones entre la teoría, que obviamente hay que señalar lo teórico, y la realidad. Empecemos por lo teórico. Los datos tienen distintos orígenes, distintas fuentes. Perdón, aguanten un momento, voy a seguir admitiendo gente que sigue conectándose. Fenomenal. Y ya estamos, ok. Ah, ok, tenemos datos públicos. Hay datos que están, no ahí flotando ahí en el aire, no, pero hay datos que son públicos, que son de acceso simple, sencillo, datos que podemos conseguir fácilmente en Internet, datos abiertos. Naturalmente serán compartidos por ONGs, fundaciones, entidades gubernamentales, el Estado, eh, quienes obviamente tienen la finalidad, o las mismas universidades, que no solamente nos dedicamos a dar clases, sino también a transmitir conocimiento, a realizar investigaciones y publicaciones, difusión académica, ¿verdad? Estos son datos que son accesibles para todo el mundo, en principio, deberían serlo. Esos son datos públicos. Esa es una primera fuente. Y luego vamos a ver con qué criterios deberíamos determinar si la fuente es buena o es mala, o luego vamos a hablar de eso, pero es una primera fuente. Hay datos que son públicos, de acceso libre, digámosle.
Hay datos que son propios, datos que de repente yo no voy a, perdón, atrás, yo no voy a encontrar en la página web de algún ministerio o en la página web de Naciones Unidas o del Banco Mundial o de una ONG. Hay datos que son propios, solo yo los tengo, yo los he generado, vienen de mi empresa. Los recolectamos de primera o segunda mano, puede, ¿a qué me refiero con segunda mano? Puede ser que estos datos provengan de algún aliado, alguna empresa estratégica con la cual estemos trabajando de forma conjunta, estratégica. Ok, son otros datos que igualmente son válidos. Por lo general, los datos propios suelen ser específicos a nuestro mercado, a nuestro sector, a nuestros clientes. Corresponden a nuestro ámbito, a aquel mambo con el cual nos desenvolvemos. No van a ser representativos para todo el mercado, para toda la industria, ni para todo el país, ni para toda una economía. Son datos que están sesgados en cierta dimensión. Y también tenemos datos de terceros. Estos terceros pueden ser propios de nuestra industria, háblese, por ejemplo, de nuestra competencia, o datos de terceros también pueden ser propios de empresas ajenas a nuestra industria, de otras empresas, de otros sectores, de otros rubros. Estos datos de terceros son confidenciales generalmente y es difícil acceder a ellos, pero sépase que son datos que existen y si podemos y de repente tratar de conseguir acceso a esos datos, a lo mejor algo de información valiosa nos podrán brindar. Los datos de terceros a veces se comercializan, por si acaso, uno puede comprar datos. No sé si recuerden, pero la empresa, por ejemplo, Cambridge Analytica, tuvo problemas porque fue a través de ella que terminaron filtrándose muchos datos en relación a usuarios de Facebook, en relación a usuarios de redes sociales. Este tipo de filtraciones, digámosle, implica que se compartan datos que inicialmente eran secretos, eran de terceros. Esos son escenarios en los cuales de repente uno sí puede acceder a datos que ahora son públicos, pero que inicialmente no lo eran. Pero también hay otros casos en los cuales uno puede terminar comprando datos. Hay muchas consultoras internacionales que se dedican a recolectar datos de terceros, centralizarlos, anonimizarlos y venderlos legalmente. Entonces, sepas de que origen de fuentes de datos hay muchos. Podemos sacar nuestros datos de distintas sources, de distintas fuentes. Y al final del día eso es bueno, no solamente para nuestras empresas, para que tomemos decisiones financieramente, sino también, o logísticamente, o desde marketing, o desde el departamento que sea, es bueno que tengan variedad de datos porque eso les ayuda a tener un poco más de certeza respecto a la información con la cual están trabajando. ¿Ok? De lo cual también vamos a hablar en breve. Entonces, así como en finanzas uno de los principios clásicos es que para minimizar el riesgo hay que diversificar lo propio, si uno quiere tener mayor certeza respecto a sus datos, debería tener datos de la mayor cantidad de fuentes posibles. Y esto, por si acaso, de saber que existen varios tipos de datos de distintos lugares, no solamente les sirve para cuando estén administrando, gestionando una empresa, también les va a ser de utilidad para cuando tengan que hacer sus tesis, sus proyectos de grado, no se queden con una sola fuente, tengan varias citas, varias fuentes de consulta, varias referencias. Sigamos. Ok, hablemos de datos propios. ¿De dónde salen los datos propios? Ok, por un lado, podemos realizar encuestas, consultas, podemos bien hacerlas presenciales o digitales, pero podemos hablar con nuestros clientes. Puedo enviarles a través de un formulario digital, sí, a través de herramientas como SurveyMonkey, como Google Forms o la herramienta digital que sea de su preferencia, pero lo importante es que puedo hablar con ellos. Una de las principales fuentes que tengo para obtener datos son mis mismos clientes. Puedo preguntarles, cuáles son sus problemas, cuáles son sus necesidades, cuál es su presupuesto, cuáles son sus condiciones, en qué tiempos necesitan los productos o los servicios, dónde van a comprar los productos. No solamente un tema de entender cuál es mi segmento de mercado, en tanto género, edad, geolocalización y otros criterios clásicos de la segmentación o segmentación basada en intereses a partir de un modelo de buyer persona, de repente, si es que hablamos de marketing, sino que también puedo entender otros patrones, otras conductas, otros temas que vayan más allá de la segmentación en sí, para poder comprender dónde deberían estar mis tiendas, cuántas tiendas debería tener, cada cuánto es que el consumidor termina de utilizar mi bien producto o servicio, si es que es un bien perecedero. De repente mi cliente compra un envase de 100, no sé, miligramos porque no hay uno de 60, háblese de industria farmacológica, por ejemplo. O de repente mi cliente
no se toma el paquete del tour de 3 días y 2 noches porque no hay un paquete que dure menos. Entonces, para que yo pueda adecuar, ajustar las características de mi bien producto o servicio, tengo que conocer a mi cliente. Y conocer a mi cliente no solamente es entender el segmento, es entender sus necesidades, sus características. Ergo, lo mejor que puedo hacer es encuestar. Entrevistar es bueno, sí. Hacer grupos focales también sirve, pero no son herramientas estadísticamente válidas para extrapolar los datos y entender el conjunto de todo el mercado o de toda la curva de demanda. Ergo, lo mejor que pueden hacer es realizar encuestas estadísticamente significativas. Uh, Háblese 1000 encuestas, 2000 encuestas, pero obviamente ese tipo de mecanismos toma tiempo y son costosos. Ergo, no es la única fuente, hay otras fuentes más. Pero lo mejor que pueden hacer es encuestar. Otra opción, hay datos que yo voy recolectando de forma natural, aún sin darme cuenta. Si es que mi empresa, por ejemplo, utiliza un CRM, un Customer Relationship Manager, un software, algún programa que me permita gestionar las relaciones de clientes o con clientes, pues ese CRM está recopilando un montón de datos que yo puedo procesar, depurar, limpiar y utilizar. Háblese, por ejemplo, de las mismas redes sociales. Facebook, a través de Messenger, tiene incorporado un CRM. Cuando ustedes están configurando, por ejemplo, y eso es algo que revisamos en otra materia que doy, que es marketing digital, marketing turístico, cuando ustedes están configurando la sección de Messenger para automatizar respuestas, preguntas y respuestas frecuentes con clientes, eh, tienen a la derecha una sección desde la cual pueden tomar apuntes particulares de sus clientes. Háblese de, ay, perdón, se cambió la diapo, ahí. Háblese de un pequeño blog de notas, tiene una sección para ponerles etiquetas de colores a los clientes, pueden categorizar a los clientes. Toda esa información no es individual para cada cliente, sino que yo puedo ver el conglomerado, puedo ver cuántos clientes tienen la etiqueta roja, cuántos clientes tienen la etiqueta amarilla, cuántos clientes viven en qué localidad. Todo esto es información que Facebook, Meta, las redes sociales en general, YouTube también lo hace, X también lo hace, nos la devuelve, nos da, nos genera gráficos, los cuales vemos cuántos seguidores tenemos de qué país, en qué rango de edad están nuestros seguidores, qué idiomas hablan esos seguidores. Toda esa información que, aunque nosotros no la estemos consultando, yo no estoy haciendo encuestas para pedir esos datos, de todas formas la red social me da esa información, me da esos datos. Y si utilizamos otro tipo de CRMs, como por ejemplo Salesforce, que no sé si estén familiarizados con Salesforce, pero les recomiendo, así encarecidamente les recomiendo, chicos, aprendan Salesforce, curioseen un poco respecto a esa plataforma, es increíble para gestionar inventarios, para gestionar estado de envíos, pedidos, especialmente para e-commerce, para hacer tracking y demás, para gestionar el histórico, por ejemplo, de distintos clientes. Programas o aplicaciones como Salesforce, por ejemplo, me van generando información todo el tiempo. Aunque yo no quiera, todo el tiempo me están generando información. ¿Por qué? Porque puedo ver cuántos clientes tengo en espera, a cuántos clientes les di la factura, cuántos clientes tienen pendiente pagarme, qué porcentaje ya me han pagado del monto total del bien producto o servicio. De repente me han dado un anticipo en el concepto de reserva del 10-15%. De repente falta la diferencia, ¿no? Todas esas cosas yo las puedo ir monitoreando. Son datos que se generan por inercia automáticamente. Entonces, son datos propios correspondientes a mi empresa con los cuales deberíamos trabajar. Además, hay datos a los cuales no podemos acceder directamente, pero que sí nos van a generar reportes o información ya sistematizada. Las cookies, por ejemplo. Meta, y eso les ha debido pasar. Vamos a hacerlo de forma breve para a veces me emociono con un tema y me voy por las ramas, entonces vamos a señalarlo de forma bien sencillita. ¿Les ha debido pasar alguna vez que están en su celu y están buscando algo en Amazon o en eBay o en alguna plataforma y nada, o en una página web, pues lo cierran, entran a Instagram y ¡boom! Les aparece publicidad justo de lo que estaban viendo hace un momento. ¿Cómo funciona eso? Funciona a través de cookies, funciona a través de Facebook Pixel y bueno, Google también tiene su propio Pixel. Estos complementos, estos fragmentos de código se instalan en cualquier página web. Lo que hacen es monitorear lo que hace el usuario que está conectado a la página web. Entonces, si ustedes entran a una página web, y ven, por ejemplo, audífonos, o ven, por ejemplo, botellones, o ven, por ejemplo, laptops, o viajes a donde sea, o ven un hotel, ven algo en una página web, la página web está monitoreando lo que ustedes hacen. Has dado clic aquí, moviste el mouse, tantos píxeles, diste clic acá, entraste a esto, llenaste ese formulario, te saliste. Toda esa información ha sido guardada en lo que se conoce como un web server log. Estos web server logs tienen
el IP, la dirección y el identificador único del usuario. Si es que te has logueado, si has iniciado sesión, se registra tu nombre de usuario, se marca la fecha y la hora en la cual realizaste la actividad, se marca, se registra qué contenido solicitaste, a qué le diste clic, con qué interactuaste, y se marca también si la página era segura y el tamaño del contenido. Si es que era un PNG, un JPG de 3 megas o de 200 KB, o de repente era un video de 188 megas. Toda esta información se guarda. Cada vez que ustedes dan clic o cada vez que ustedes tocan algo, se genera un web server log. Esa es información a la cual, si tienen una página web gratuita con su empresa, no van a poder acceder a esa información, lastimosamente. Tienen que pagar. Triste, pero tienen que pagar. Y una vez que pagan, háblese, por ejemplo, de plataformas como plataformas pagadas, ¿no? Como Squarespace, como WordPress o como Wix, tienen acceso a métricas específicas en las cuales pueden ver esos web server logs. Ustedes pueden esos web server logs ponerlos en un Excel, en una tabla y empezar a ver cuáles son los contenidos más populares, qué cosas son las más cliqueadas, las más solicitadas por los clientes, en qué horarios se conectan más sus clientes, qué tipo de contenido ven más, etcétera. Sí, quiénes sí eran usuarios registrados y quiénes no han iniciado sesión. Toda esta es información que pueden procesar. De hecho, en realidad, la mayor parte de las páginas web, bueno, no las páginas web, los motores que están detrás de las páginas web, como por ejemplo WordPress, Squarespace y demás, no les dan los web server logs desglosados uno a uno, sino que lo que hacen es sintetizar esta información y se la devuelven a ustedes en formato de reportes. Entonces, les ahorran gran parte del trabajo. Pero si tienen una página web propia montada desde cero, ustedes tendrían que hacer el trabajo manual. Pero nótese que esa es información a la cual ustedes deberían poder acceder, deberían tener acceso a estos datos, porque es información propia de sus clientes, de su empresa, que les va a servir luego para tomar decisiones. Ok, para quienes se han conectado recién, por si acaso, valga señalar, bueno, uno, yo soy Leo. En cualquier momento me interrumpen. Si tienen consultas, dudas, comentarios, aportes, reitero, con toda confianza, chicos, escriben en el chat o levantan la mano. Está abierta la lista de participantes, entonces yo estoy atento a cualquier cosa. De igual modo, por si acaso, me emociono. Cuando hablo de cosas que me gustan, me emociono. Entonces, si estoy hablando muy rápido, me dicen y nada. Tomo un sorbito de té, respiro y vamos con un poquito más de calmita. Bueno, yerba mate en realidad, más que tecito. Eso. Así que cualquier consulta me dice nomás. Sigamos. Hay datos a los cuales yo puedo acceder, pero no los genero. Esos datos en algunos casos serán gratuitos, de los cuales vamos a hablar en breve, pero hay otros datos que son pagados. Aquí hay algunas fuentes que les recomiendo para que curioseen, para que busquen después, especialmente porque van a hacer su tesis de grado, sus proyectos, necesitan acceso a datos. Entonces, esos sitios me dan información de distintos tipos, de distinta naturaleza. Datos macro, estatista, ¿cuál más? Por ejemplo, Forbes me van a dar información respecto a variables macroeconómicas. El PIB per cápita, ¿qué es esto? Las reservas internacionales, la balanza comercial, si hay déficit fiscal, de qué medida, tasas de desempleo, tasas de subempleo, por ejemplo, sueldo medio, sueldo mínimo, con sus desviaciones estándar. Toda esta es información que es valiosa para mi empresa. ¿Por qué? Ok, vamos al departamento de recursos humanos, entre comillas, capital humano, talento humano, que no es un recurso. Ok, Leo, estoy montando mi empresa, voy a hacer un hotel 5 estrellas, voy a tener 3 bloques, edificios, necesito contratar personal. Recepción, mucamas, ok. ¿Cuánto les pago? ¿Les pago el sueldo mínimo? ¿Les pago el sueldo promedio? ¿El sueldo promedio a nivel país? ¿El sueldo promedio a nivel ciudad? ¿Les pago el sueldo promedio a nivel sector comparado con otros hoteles? ¿Les pago un poquito más? ¿Les pago un poquito menos? No son decisiones que se tomen a la ligera. Uno puede analizarlo desde los números y decir, no, mi empresa tiene que tener un 20% de tasa interna de retorno. Mi ROA, mi ROI tienen que tener sus porcentajes. Entonces, les voy a pagar el mínimo más $50. Listo, porque no aguanto más. Y sí, es cierto, la parte financiera es importante para asegurarte de que tu empresa esté en equilibrio y que tengas la rentabilidad deseada. Pero ¿y qué pasa si ese sueldo que yo estoy pensando pagar no equipara al sueldo que paga la competencia? ¿Qué va a pasar? No voy a tener empleados. Nadie va a querer trabajar en mi empresa.
O la gente que sí venga a trabajar en mi empresa no va a estar tan capacitada, no va a tener tanta experiencia. ¿Por qué? Porque la mano de obra que sí está más capacitada, mejor formada, tiene título, tiene experiencia, no van a venir a mi empresa, se van a ir al de la competencia porque le pagan sueldos más competitivos. Pues yo tengo que tener acceso a esa información. Tengo que saber si estoy pagando muy por encima de la competencia. Sí, soy competitivo, tengo los mejores sueldos, contrato a los mejores profesionales, pero tal vez estoy pagando mucho más de lo que realmente corresponde. O de repente estoy pagando menos a mi personal. Ese tipo de cosas afecta a factores como, por ejemplo, satisfacción laboral, clima, ambiente organizacional. Se ven afectados por ese tipo de factores. Entonces tengo que saber cuánto voy a pagar. Y para eso necesito información real, tangible, ¿no? En muchos casos esa información yo no la voy a obtener porque no le voy a preguntar a mi competencia, ay, ¿tú cuánto le pagas a un analista? ¿Y cuánto le pagas a tu gerente? ¿No? La competencia no te va a dar esa información, esos datos no te los van a dar. Necesitas conseguirlos de otra forma. En algunos casos, en algunos países, sí, el gobierno publica a través del Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Trabajo o alguna entidad similar, publica más o menos cuáles son las escalas salariales del sector público. En primera instancia deberían hacerlo por un tema de transparencia y a veces del sector privado según tengan acceso a la información, pero no tienen un desglose tan detallado como el que podemos obtener a través de consultoras. Hay empresas a las cuales nosotros podemos contratar para que hagan estudios y nos devuelvan esa información. Ergo, acá tienen algunos ejemplos de empresas que les van a dar acceso a datos, de distintos tipos de datos. Algunas les van a dar comportamientos financieros, otras les van a dar variables macroeconómicas, otras les van a dar información específica sobre qué hashtags están en tendencia, qué tópicos son los más virales para hacer contenido. Uno u otro contenido, una u otra información, pero todas estas son fuentes que les van a dar información pagada, no es gratuita. Ahora, hablando de información gratuita, que no sea propia de ustedes, sino que sea generada por terceros, tenemos, como les decía, entidades gubernamentales y no gubernamentales. El Estado genera información, el Banco Central genera información, el Instituto Nacional de Estadística genera información, pero también tenemos otras entidades, no necesariamente gubernamentales o entidades gubernamentales, pero de carácter internacional, que van a generar información, van a generar reportes de forma periódica. Desde Naciones Unidas, que te genera información sobre salud, te genera información sobre educación, te genera información sobre cantidad de turistas, te genera información sobre migración, te genera información económica, te genera información de todo tipo y la anda publicando anualmente, semestralmente, trimestralmente y en algunos casos hasta de forma mensual, hasta otras entidades no necesariamente propias de un ámbito internacional, sino de repente más de ciertos países o de cierta asociación de países conglomerados. Ah, sí, nuestro país tiene Banco Central, vale, pero ese otro país también tiene Banco Central, y ese otro país también tiene Banco Central, y ese otro país también tiene un Instituto Nacional de Estadística, y ese otro país también tiene un Ministerio de Trabajo, de Educación. Todas estas entidades proporcionan información que de repente podría ser de interés para nosotros, especialmente, por ejemplo, si es que yo quiero contratar mano de obra de forma internacional. En un ámbito turístico es súper común que yo necesite un guía o un chofer en ese otro país. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un tour entre varios países. O de repente soy una cadena hotelera, tengo presencia en muchos países. Necesito saber cuál es el sueldo medio, las condiciones legales, características de distintos países, de distintas regiones. Ergo, necesito acceso a esta información no solo de mi región, sino de otros sitios también. Y bueno, también tenemos información proporcionada por entidades como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el World Economic Forum, entre otras entidades, que me proporcionarán no solo información actual e histórica, bien importante, porfa, siempre tengan, por favor, siempre tengan acceso a datos históricos. No se queden con, sí, este año la inflación ha crecido 4%. Ok, pero ¿y cómo ha estado creciendo la inflación los últimos 60 meses? Los últimos 20 años, los últimos 30 o 40. Necesito acceso a esa información para poder hacer proyecciones lo más certeras posible. Lo bueno es que algunas de estas entidades ya tienen proyecciones, tienen pronósticos. Algunos de esos pronósticos son de acceso gratuito, otros no. Pero esa información, esa proyección me va a dar una idea sobre cuáles son los escenarios en los cuales tendría que desenvolverse mi empresa. Si se está pronosticando, proyectando una inflación tremenda o una devaluación severa en mi moneda, yo debería de forma anticipada tomar decisiones que me ayuden a protegerme como empresa, como entidad, como institución contra dichas adversidades. Ello, entonces, eso para que vean que tienen una variedad de fuentes.
Ahora, ¿qué hacemos con esas fuentes? ¿Sirven todas esas fuentes? ¿Puedo agarrar cualquiera de esas fuentes? No, lo cierto es que no. Debemos analizar la fiabilidad, determinar cuándo es que podemos confiar en los datos. Algunos criterios, no son los únicos, pero algunos y los más principales criterios para que puedan analizar si deben confiar en sus fuentes o no son, primero, la credibilidad, no de los datos, sino de la fuente. De repente es una entidad que sí constantemente anda publicando artículos, papers, reportes, estadísticas de calidad, han ganado premios, tienen reconocimiento, trabajan con economistas, no estatistas, no me gustan los estatistas. Gente de estadística, se me dio el nombre de la, ¿cómo se les dice a los que han estudiado estadística? De repente esta entidad trabaja con economistas y gente de estadística de calidad, de grandes universidades. La fuente en sí misma tiene que tener credibilidad. Si es una fuente que se sabe que está alineada con la izquierda, la derecha, que arriba, que abajo, es una fuente que anda publicando desinformación, malinformación, manipulando los datos, obviamente lo más probable es que el dato que yo estoy obteniendo de ellos no sea de fiar. Entonces, primero tengo que preguntarme de quién son estos datos. También tengo que preguntarme si los datos son actuales, son relevantes para nuestro contexto. Por si acaso, si yo voy a hacer proyecciones y yo quiero saber cómo está la inflación, o qué va a pasar con el tipo de cambio, qué va a pasar con la divisa y demás, no debo fijarme solo en qué está pasando estos últimos 3 meses o estos últimos 6. También es importante que veamos el comportamiento histórico. Entonces, cuando hablamos de actualidad, sí, siempre tratan de tener, porfa, los datos más actuales posibles, especialmente para sus tesis. Pero también es importante que tengan datos de un contexto histórico, ¿ok? Eso no deja de lado que la información histórica sea valiosa. Pero obviamente pongan un límite. ¿Cómo estaba la economía en los 80s? No me sirve para proyectar cómo va a estar la inflación en el 2025 o el 2030. No me sirve. Tal vez sí, pero en menor medida. Para ese tipo de proyecciones es más relevante ver qué está pasando en un contexto actual, ¿no? En el transcurso de los últimos 3, 6 meses, un año. Ok. Dependiendo del tipo de información con la cual vaya a trabajar, tendré que ampliar o reducir la actualidad, el rango temporal de mis datos para ver si tienen validez o no. Además, la metodología. No todos los datos son confiables porque la fuente es buena. Sí, hay entidades muy prestigiosas que hacen publicaciones muy buenas, pero tenemos que igual de todas formas analizar cada publicación. ¿Por qué? Porque a veces uno cocina datos. A veces uno publica un paper que no tenía una muestra lo suficientemente grande, que no era estadísticamente representativa. O de repente el método de la obtención de los datos no fue el adecuado, el correcto. Es importante que se fijen esas cosas también. Si tienen variedad de fuentes de las que elegir, que son fuentes creíbles, con buena reputación, son datos recientes, actuales, frescos, súper, elijan también en función de la metodología. ¿Ok? Traten de priorizar aquella fuente que tenga una metodología lo más rigurosa posible. Cuanto mayor la muestra, normalmente es mayor el porcentaje de confianza, menor el rango de error. Ello implica que analicen siempre cómo se obtuvieron los datos. Otra fuente, bueno, otro criterio para evaluar la confianza en nuestras fuentes es la de la objetividad. Y ahí hay que ser sinceros. Hay algunas entidades que obviamente tienden a mentir sobre los datos que obtienen, especialmente cuando los datos que están obteniendo son reflejo de sus acciones, sin hablar mal de nadie en particular, pero digamos que digamos que yo me dedico a disminuir el desempleo en el país y se acercan elecciones. Obviamente voy a embellecer los datos y decir que no hay desempleo en el país o hemos bajado el desempleo más que nadie porque me conviene. Obviamente hay ese sesgo, es algo que pasa, es bien frecuente, ocurre todo el tiempo, es súper común. Así que tengan cuidado con de quién están obteniendo qué datos. De repente, si no es mi responsabilidad el tema del desempleo, sino que mi responsabilidad es, por ejemplo, un tema de qué puedo hacer, alguna otra cosa. Digamos que yo me dedico a estudiar no el desempleo, sino la inflación.
y algún rato de casualidad saqué un reporte sobre desempleo, como un extra, como un complemento, como algo adicional, yo no tengo acotación, intervención alguna directa sobre ese ámbito, entonces a lo mejor no tengo algún incentivo como para modificar los datos. Ah, y eso en cualquier ámbito. ¿Ok? Entonces, siempre pregúntense quién está publicando los datos y si es que tuviese algún incentivo para modificar la información de forma consciente a propósito y o también a veces inconsciente. En muchas ocasiones uno, aunque no quiera, aún sin darse cuenta, puede usar un criterio más amable o más rudo, más rígido, por un tema de ideología, por un tema de mera opinión. Ergo, siempre traten de obtener fuentes lo más imparciales posibles. ¿Ok? Para que los datos no estén ni inflados, ni muy bajos, ni muy amenos. Además, tengo que evaluar obviamente la consistencia. A veces los datos tienen errores. Entonces, no puedo simplemente decir, esta fuente es buena, no está parcializada, tiene buena metodología, los datos son recientes, listo, me sirven esos datos. Tengo que revisar los datos, asegurarme de que no existan errores. Y eso es de lo que vamos a hablar en la siguiente etapa. Y además, obviamente, tengo que ver que mis datos sean relevantes para mi tema de investigación, para mis proyecciones, para lo que yo necesito hacer. Ahora bien, aquí hay algunas barreras éticas. Así como yo tengo que ser riguroso escrupuloso con, a ver, ¿de quién voy a obtener los datos? ¿Será que esta es una entidad imparcial, parcial? No, no es que también es bueno que ustedes sean introspectivos, se analicen y digan, tal vez hay algún tipo de parcialidad mía a la hora de obtener datos. Entonces, si yo no estoy en condiciones de obtener datos sobre un tema en particular, porque puede que tenga un sesgo ideológico o lo que sea, lo mejor es que yo no obtenga los datos. Lo que puedo hacer es delegar la obtención de datos a alguien más en la empresa u otra empresa. Puedo tercializar, contratar una agencia para tratar de obtener siempre los datos más imparciales posibles. Ello, ahí con este primer punto respecto a obtener datos. Preguntas, dudas, comentarios, pueden escribir en el chat, pueden levantar la mano. Y si no hay consultas, vamos a seguir con el siguiente punto. Por si acaso, valga señalar, estamos grabando la sesión, así luego les paso el video y pueden revisar esto igual las veces que les sea necesario. Ok, no veo manos levantadas. Bueno, solo la de la profe, Cecilia Jaramillo, gracias. Después no veo manos levantadas, entonces, fenomenal. Todo claro, sigamos. Tampoco veo nada en el chat. En cualquier momento, reitero, me interrumpe nomás. Sigamos. Hablemos sobre la segunda fase del modelo Awesome. Hablemos de la fase de scrub, limpiar, pulir, trabajar nuestros datos. ¿Por qué? Porque los datos normalmente tienen problemas. Es bien común que encuentren datos fallados, datos errados, datos sucios. Así que tenemos algunos pasos para limpiar nuestros datos. Y reitero, esto les va a servir para sus tesis, les va a servir para cualquier materia, les va a servir para su vida profesional, para donde tengan que trabajar, para cuando hagan ustedes su empresa, limpien sus datos. ¿Por qué? Porque a veces hay duplicados. Nótese, acá las dos columnas dicen lo mismo. ¿Ok? Entonces, el primer paso es identificar datos duplicados y preguntarse, no, y es importante, no solo borren los datos duplicados. Tengo cliente uno, cliente 2, cliente 3, cliente 3, cliente 4, tengo dos veces el cliente 3. Borraré la fila, chao, listo, ya están limpios los datos. No, antes de borrar los datos, pregúntense, ¿será que mis datos de verdad están duplicados? Veamos el Excel. La fila uno está nombre. Nombre, perdón, columna uno está el nombre, qué compró, cuándo compró y el importe, el monto pagado, digamos, ¿no? Entonces tengo y voy a ir con sus nombres de ustedes, como de ejemplificarnos. Tengo a Gabriela Chávez, tengo a Larisa, tengo a Sandy, tengo a María. De repente tengo otra vez a María. Y luego tengo a Carlos y tengo a David. ¿Por qué tengo dos veces María? Uno podría agarrar y decir, borraré. No, tengo que preguntarme si de verdad están duplicados los datos. No me basta una columna para saber que los datos están duplicados. Tengo que ver el resto de la información. Analizando mayor detalle, puede que encuentre que en este registro de compras o de ventas
La primera entrada de María está con precio positivo porque me ha entrado dinero, porque compro algo, y la segunda entrada tiene el mismo valor, en la misma fecha, pero el valor es negativo. ¿Qué podría hacer eso? ¿Por qué podría tener una entrada en positivo y una entrada en negativo? Un Ah, reembolso. un reembolso, correcto. Gracias. Un reembolso, una devolución. Entonces, si uno simplemente agarra, filtra en Excel toda esta columna, eliminar duplicados, está perdiendo información valiosa. Entonces, siempre pregúntense si de verdad son información, si de verdad se trata de datos duplicados. Gracias por el aporte. Entonces, primero pregúntense si de verdad son datos duplicados. Y dos, ok, digamos que sí son datos duplicados. Digamos que las dos entradas están duplicadas. Yo tendría que preguntarme, ok, ¿y por qué está duplicado? Si yo me limito a borrar duplicados, voy a tener que hacer eso cada vez. Siempre. Voy a tener que borrar duplicados, borrar duplicados, borrar duplicados. Mientras que si me detengo y analizo por qué está duplicado, puede que encuentre que, lo que pasa es que cuando escaneas este producto, no sé, digamos, un shampoo, un libro, una tarjeta de memoria en mi tienda, en una micro SD, lo que sea que yo venda, lo que pasa es que cuando escaneas este producto, se duplica la entrada. Es un problema del scan, o es un problema del código de ese producto en específico. Entonces, lo que yo tengo que hacer es solucionar ese problema para que a futuro ya no tenga más entradas duplicadas. Entonces, no se trata solo de borrar los duplicados. Analicen por qué están duplicados y si de verdad están duplicados. Segundo paso, una vez que he borrado los duplicados, ¿qué más tengo que hacer para limpiar mis datos? Revisar el formato. Nuestros formatos tienen que ser consistentes. Y eso es algo con lo cual yo sufro en Excel, la verdad. Ah, y no solo en Excel, también si es que uno trabaja, por ejemplo, entre que Google Spreadsheets, hojas de cálculo de Google y Excel, hay problemas de, no compatibilidad, pero sí de formato, hay inconsistencias. En algunos casos ocurre que la fecha está en día, mes, año. Llevas el Excel, lo mandas por correo o lo llevas en Flash, lo que quieras, lo trasladas a otra computadora y está mes, día, año. Eso genera problemas, genera lugar a, genera mala interpretación. O aparte, puede pasar, por ejemplo, que la locación no esté escrita de forma consistente. Una tienda, una sucursal, registra las ventas como New York. La otra sucursal genera las ventas como NY, NY. Si yo genero un reporte viendo el porcentaje de ventas que tengo por ciudad, voy a tener una ciudad duplicada. Un porcentaje va a decir New York, otro porcentaje va a decir NY y no voy a tener el total, ¿no ve? Entonces, tengo que uniformalizar fechas, locaciones. A veces están abreviados, a veces están con el nombre completo. La moneda, de repente, bueno, acá en el caso de Bolivia se puede anotar como BS, se puede anotar como BOB, que es la notación internacional, y hay gente que le pone el símbolo de dólar, de peso. Entonces tengo que tener consistencia en mis divisas, tengo que tener consistencia en las locaciones, tengo que tener consistencia en la fecha, o ya no incluso en tema de números, esto especialmente para fórmulas. Y no solamente fórmulas en Excel, también en Python, también en otro lenguaje de programación, en SQL. Asegúrense de utilizar coma o punto decimal. Decídanse por uno de los dos. No usen los dos, sean consistentes en todos sus formatos. ¿Ok? Yo utilizo coma como separador de miles y punto decimal, pero de repente uno de ustedes lo hace al revés. Entonces, es importante que tengan ese lenguaje uniforme. No solo ustedes, sino en toda su empresa. Todas sus computadoras tienen que tener un sistema consistente para que cuando un analista le pase los datos al gerente o al especialista, no hayan distorsiones. ¿Ok? Tercer paso, tengo que ver qué hago con los datos faltantes. A veces tengo datos duplicados, pero a veces puedo tener datos faltantes, datos que no están, que no existen. Me invento. Tengo un Excel donde tengo el registro de los turistas que han venido a mi hotel. Está la señora tantos tantos, vino en tal fecha, reservó esta habitación y por alguna razón no está el monto, no está el precio, no está cuánto ha pagado. Ok, si tengo información faltante, tengo algunas opciones. Lo ideal, lo primero que deberían hacer, no es decir, la fila está incompleta, la voy a borrar. No, no hagan eso. Lo primero que tengo que hacer es preguntarme, ok, ¿qué dato falta? Falta el precio. Ok, revisaré mi cuenta bancaria.
veré cuánto dinero me entró ese día, a esa hora, esa fecha. Ah, aquí está. Me entraron $500. Completo la información faltante. Lo primero que tienen que hacer es tratar de completar la información con información real, con datos veraces, si es que tienen acceso a esa información. Si no tengo acceso a la información, bueno, tendré que colocar not available, null, no disponible, vacío, algo. ¿Ok? Pero no maten, no borren toda la fila, porque tengo otros datos que son importantes. Si yo quiero hacer un Excel, digamos, evaluando qué habitación de mi hotel es la más solicitada, necesito esas filas en las cuales tal vez no está el precio, o tal vez no está la fecha, o tal vez no está el nombre o la nacionalidad, no importa, pero sí sé qué habitación reservaron. Entonces, para sacar el cálculo de cuál es mi habitación más popular, la más vendida, esa fila me sirve. Entonces, no voy a eliminar toda la fila o toda la columna solo porque falte algo. Sería eliminar otros datos que pueden ser de utilidad. Entonces, déjenlo, pero señalen que algo está faltante. No lo completen con información falsa. No se inventen datos. Y finalmente, en tercera instancia, si el resto de filas no son importantes o el resto de columnas no son relevantes y no tengo la información, bueno, en ese caso, ok, puedo borrar la fila entera, no tengo ningún problema con ello. Entonces, ya he analizado temas de duplicados, ya analicé temas de datos faltantes, ya limpié los datos en un tema de consistencia, formato. ¿Qué me falta? Revisar valores errados, incorrectos. La edad no puede ser negativa, o es muy poco probable que la edad de un cliente tenga más de 100 años. Si encuentro un cliente con edad negativa, tal vez presioné el menos por accidente. O si encuentro con un cliente que tiene, por ejemplo, 125 años, tal vez el cliente tiene 25 años, pero como el uno y el 2 están lado a lado, hubo un error y presioné una tecla extra, ¿verdad? Entonces tengo que identificar errores o datos que tienen valores muy altos o muy bajos. Esto es fácil de hacer en un Excel de 10, 15 filas, 20 filas, 100 filas. Lo pueden hacer manual. Pero si van a trabajar con datos mayores, un Excel de esos malditos enormes que tienen 10.000 filas, 100.000 filas, no pueden tomarse el tiempo de hacer scrolling, ir bajando la ruedita así de a poquito, ir bajando, mirando, mirando, mirando. No pueden, o sea, no les va a dar el tiempo. Para eso utilizan funciones. En Excel pueden usar las funciones mínimo y máximo para encontrar el mínimo y máximo de cada columna, además de sacar la sumatoria, ¿no ven? Pueden sacar abajo mínimo, máximo y con eso ya saben si los datos están muy disparados o no. Pueden usar la función de rango, pueden usar el promedio, desviación estándar, pero identifican valores que sean exorbitantemente altos o exorbitantemente bajos. Ahora, y el ejemplo que hemos tenido hace rato, hay valores que pueden ser negativos. Uno puede decir, ah, tengo un precio negativo, eso está mal. No, el precio puede ser negativo porque es un reembolso, es una devolución. Ah, pero no deberían ser precios muy negativos. O sea, tienen que ser coherentes esos precios. Para eso, por ejemplo, me sirve la función de desviación estándar. Y dejando de lado los números, hay datos cualitativos, no cuantitativos, que pueden tener errores en el typeo, en la descripción. Por ejemplo, un tilde, que le falta una tilde, o la tilde está al otro lado, o tenía que tener S y le pusieron C, un apellido mal escrito, un nombre mal escrito, o la ñ, por ejemplo, que algunas máquinas no la reconocen. Son errores que también tengo que limpiar, tengo que pulir. Eso, entonces ya obtuvimos los datos, ya los limpiamos. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos que explorar. Reitero, si tienen preguntas, dudas, comentarios, aprovechen, escriben en el chat, levantan la mano, yo estoy atento. Va, fenomenal. No veo manos levantadas, no veo nada en el chat. Sigamos. Igual estamos a la mitad de nuestra presentación y estamos bien de tiempo, así que vamos bien. Tengo los datos de fuentes confiables, buenos datos, los he conseguido de forma segura. He revisado de todas formas si había algún error, alguna cosita, he modificado, he corregido, mis datos están limpios. Ahora lo que tengo que hacer es explorar mis datos. En esta fase, lo que tenemos que hacer es aplicar estadística descriptiva, analizar nuestros datos. Y en ese sentido, si bien los números son importantes,
también se utilizan bastantes ilustraciones, gráficas, ¿ok? Las herramientas visuales les ayudan. Sí, uno puede ver un Excel con mucha información y cuando ganan práctica y están así haciendo scrolling en un Excel, es fácil identificar, este dato está muy alto, este está muy bajo, es fácil. Pero a veces es bueno generar un gráfico, porque lo hace mucho más visual. No van a tener que hacer scrolling por todos los datos, van a tener un recuadro donde está todo resumido y van a identificar patrones, anomalías, o de repente tendencias. Las herramientas visuales les ayudan a entender mejor el comportamiento, la estructuración de sus datos. Ahora, en primera instancia, es importante que definamos el propósito. ¿Qué queremos hacer con la fase de exploración? ¿Tomar decisiones? No, todavía no. Todavía no queremos tomar decisiones para nuestra empresa. Lo que estamos haciendo es convertir nuestros datos en información, en algo que luego nos sirva para tomar decisiones. Los datos no sirven para tomar decisiones, la información sí. Hay que convertir una cosa en la otra. Entonces tenemos que identificar patrones. ¿En qué consiste identificar patrones? Hacer una gráfica, por ejemplo, una visualización para ver, los datos tienden a ir hacia arriba o los datos tienden a ir hacia abajo. O sea, perdón, las tendencias, eso es lo segundo, identificar tendencias. Patrones, el producto más vendido, háblese de barras, digamos, el producto más vendido es, no sé, un vuelo a Miami y el vuelo a Madrid no es tan vendido, ¿no ves? Eso me ayuda a identificar patrones, no tendencias. Las tendencias me van a ayudar a ver el comportamiento de el comportamiento de mis valores a futuro, así para hacer proyecciones. Los patrones me van a ayudar para entender qué es lo más común, qué es lo más popular, si hay relaciones entre datos o si algunos datos están anormalmente altos o normalmente bajos. ¿Ok? ¿Por qué me sirve hacer un estudio de patrones? Para ver cuáles son mis productos más populares, cuáles son los días en los que vendo más, porque eso me ayuda a decir, mi día de mayor venta es, no sé, por ejemplo, el martes. Yo pensé que era el jueves o el sábado, porque es fin de semana. Sí, pero mira, según los datos, el día más popular de ventas es el martes. Fenomenal. Entonces, a partir de esa información, yo tendría que hacer publicidad para tener más clientes en martes, porque resulta ser que es el día donde mis clientes están más libres o tienen mayor disponibilidad de tiempo. Fenomenal. O resulta ser que, mira, yo pensaba que la mayor parte de los clientes reservaba a principio de mes porque ha recibido su sueldo, pero no, resulta ser que la mayor parte de los clientes viene al restaurante a final de mes. Como que les sobró algo de plata, algo de dinero a final de mes y decidieron darse un gusto y pasar por mi restaurante. Mira vos, si no tengo los datos, no voy a poder interpretar esas señales. Por eso es importante que identifiquen patrones. Y obviamente, si quiero ver qué va a pasar con esa información a futuro, tendría que ver tendencias. Si yo veo el histórico de mis ventas, hago un scatter plot, por ejemplo, voy a poder definir que, ok, los puntos van de forma lineal con una ligera tendencia a crecer. Esa tendencia a crecer se puede calcular, puedo sacar la pendiente, puedo utilizar algún modelo de ajuste, puedo hacer proyecciones, y eso lo vamos a tocar más adelante, pero preliminarmente, y ahí hablemos de resultados preliminares, antes de hacer esos cálculos y proyecciones y demás, yo ya puedo visualizar e interpretar los datos de forma inicial. Esta visualización preliminar me ayuda de entrada a realizar, o sea, me ayuda de entrada como para poder realizar una leve interpretación de qué está pasando con mi empresa, qué está pasando con el mercado y qué podría pasar. Esto me va a ayudar a luego realizar siguientes estudios y o volver al principio del modelo y decir, como creo que puede pasar esto, conseguiré estos otros datos más para corroborar, para tener información un poco más certera. O de repente en mi previsualización veo que hay datos anormales, entonces tendría que volver a la fase de scrub, limpiar datos y corregir las anormalidades que he encontrado en la fase de exploración. Para eso nos sirve la fase de exploración, para obtener más datos, para limpiar los datos que ya tenemos o para ver más o menos qué cosas podríamos hacer o qué tipo de decisiones necesitaríamos tomar. Para tomar dichas decisiones y para poder hacer proyecciones propiamente, tenemos en primera instancia que resumir nuestros datos. No me sirve un Excel de 20.000 filas o de columnas que lleguen hasta la triple Z. No me sirve. Necesito sintetizar esos datos. Eso se hace con estadística descriptiva. Acá, dos puntos importantes.
Tablas de frecuencia y tablas de contingencia. ¿Qué es una tabla de frecuencia? Acá en lo que tenemos en pantalla, si yo ignoro, por ejemplo, las últimas dos filas y solo tengo cuántos hombres viajaron al tour A, cuántos viajaron al tour B, cuántos viajaron al tour C, es una variable. Ok, fenomenal. Se trata de una tabla de frecuencia. O puedo incluso ignorar el género y decir, ok, Tour A vendió 40 tickets, Tour B vendió 35 tickets y al Tour C fueron 17 personas. Eso es una tabla de frecuencia. Estoy viendo en qué medida vendo algo. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿Cuántos de este país? ¿Cuántos de este otro país? Pero si yo hago un cruce de variables, y ya desgloso tour por género o tour por edad o tour por país de origen, si yo empiezo a hacer cruces de variables, ya estamos hablando de tablas de contingencia. Necesitan generar las dos. No se queden solo con un Excel enorme, maldito, así poderoso. Es muy bueno, sí, pero en otra pestaña hagan tablas de resumen donde sinteticen su información. Eso les va a ayudar a tomar decisiones de forma más acertada. Les va a ayudar para interpretar los datos. Además, claro, tenemos summary statistics, estadísticas de sumatoria, de resumen, como por ejemplo, contar valores sí. No me sirve saber, ok, de toda esta columna voy a contar cuántas personas han viajado a Quito, cuántas personas han viajado a La Paz. Sí, vale, pero ¿cuántas personas han viajado a este lugar y son hombres, son mujeres, viven en este lugar, tienen esta nacionalidad, hablan este idioma? Contar valores, sí. Entonces, ya estoy haciendo cruces. Ese tipo de información es valiosa. Sumatorias, para saber cuánto he ganado al día, cuánto he ganado al mes, cuánto he ganado a la semana, eh, cuántos tengo de este caso, cuántos tengo de este otro caso. Tienen que usar fórmulas de sumatoria, siempre. Mínimos, máximos, para ver si es que hay datos anormales, sospechosos, especialmente útil en auditoría. Tienen que conocer la mediana, la moda, el promedio, la desviación estándar, porque eso les ayuda a entender el comportamiento de sus datos. También les ayuda a encontrar anormalidades. Outliers, datos que son sospechosamente bajos, sospechosamente altos, o que se repiten con demasiada frecuencia, o datos de productos que de repente se venden muy rara vez. Entonces, a lo mejor no necesito seguir importando o fabricando este producto. El rango, también importante para que puedan comprender la distribución del comportamiento de sus datos, el volumen con el cual están trabajando, así como la varianza y la distribución, entre otros varios. Pero estos son los mínimos, los básicos con los cuales deberían estar trabajando. ¿Por qué? Porque todo esto les va a ayudar a que no tengan un Excel enorme, sino que tengan información más sencilla, más fácil de procesar, con la cual puedan, por ejemplo, crear visualizaciones. Y obviamente también pueden crear visualizaciones de la mega tabla, la tabla gigantesca, el Excel enorme. En ambos casos van a tener información valiosa. Vamos con algunos gráficos típicos, los clásicos. Bueno, antes de ir con los gráficos. A ver, en temas de gráficos, señalemos algunas diferenciaciones. De repente no estaría de más que hagamos esa acotación. ¿Cuándo utilizamos qué gráfico? Leo, o sea, yo tengo gráficos de barras, tengo tortas, tengo histogramas, tengo scatter plots. Da igual qué gráfico utilizo, puedo usar cualquier gráfico en cualquier momento, todos los gráficos son lo mismo, solamente es un tema de colorcitos y formas. No, cada gráfico tiene un uso específico. Bueno, no un uso específico. Hay gráficos que se pueden utilizar para varias cosas, pero lo más común es que los gráficos de barras los utilicen para mostrar la distribución de datos categóricos categóricos. O sea, si tienen categorías, un gráfico de barras les va a ayudar a mostrar la distribución de sus datos entre dichas categorías. Tour A, Tour B, Tour C. Ok, super. O tengo clientes de esta ciudad, de esta otra ciudad. Me ayuda para comparar visualmente distintas categorías. De forma similar, sí, también pueden usar un gráfico de pastel. Estos dos, de hecho, son bastante interchangeables. Se pueden intercambiar entre sí fácilmente. Con la diferencia de que el gráfico de pastel no es para mostrar cantidad, es para mostrar proporción, porcentaje de un todo, para ver las ponderaciones, ¿ok? Los gráficos de torta, o pastel o anillos deberían ser utilizados más que nada de esa forma. También tienen gráficos de líneas, eje, eje, eje X, eje Y, y tengo una línea, ¿verdad?
Esas líneas, las gráficas de las line charts, les van a ayudar a entender tendencias a través del tiempo. Normalmente los line charts tienen un eje temporal. Además, tienen histogramas que representan la distribución de datos numéricos. También les sirven como mapas de calor. Y tienen los scatter plots o diagramas de dispersión que les van a servir para encontrar correlaciones, vínculos entre dos variables. ¿Ok? Eso para que tengan algunas ideas. Obviamente acá, en lo que refiere a creación de visualizaciones, el software, sí, podemos utilizar Excel, podemos usar hojas de cálculo de Google. Sí, Canva también les permite hacer gráficos bonitos, pero no es lo suficientemente poderoso. Lo ideal sería que utilicen en primera instancia Tableau o Power BI. Depende. Al final son lo mismo por si acaso. Eh, en correo, ¿tienen Gmail o tienen Outlook? ¿No ve? En celulares, ¿tienen Android o tienen iOS de iPhone, de Apple? ¿No ve? Power BI y Tableau son lo mismo, son competencia. Power BI viene, bueno, no viene incluido dentro de la interfaz de Microsoft, de Office, es un programa aparte, se paga por ello, pero es el visualizador de datos poderoso de Microsoft. Tableau es el visualizador de datos poderoso, no de Google, contrario a lo que medio mundo piensa, es de Salesforce, la empresa hasta que les estaba recomendando más temprano hoy día. Así que nada, eso para que puedan ver opciones para generar gráficos con más datos de los que les aguanta Excel, porque Excel tiene un límite. Y Google Data Studio también es otra opción, otra alternativa si es que gustan generar informes y, ¿qué es esto? Reportes interactivos. Pero lo convencional, lo mejor es que utilicen Tableau o que utilicen Power BI. Ello. Entonces, lo que les decía, los pie charts, las tortas, les van a servir para encontrar, identificar proporciones de un todo, para ver los porcentajes. No lo utilicen tanto de forma numérica. Para eso es mejor que utilicen gráficos de barras. Tienen los scatter plots que les van a ayudar a identificar relaciones entre dos variables. Bueno, aquí me faltan los ejes. Les van a ayudar igual para encontrar grupos. Y también tienen otros tipos de gráficos. Power BI, por ejemplo, les genera mapas. Sí, pueden hacer mapas. No los mapas de calor, que los hemos señalado hace un momento, pueden hacer mapas. Am, y estos mapas, de hecho, los pueden convertir en mapas de calor. Pueden sombrear, pintar más o menos distintas regiones según el volumen de ventas, según la cantidad de clientes, según uno u otro factor que vean relevante. ¿Ok? Ello. Entonces, jueguen con distintos tipos de gráficos, les van a ayudar a interpretar mejor los datos. Una vez que ya he explorado los datos, ya saqué interpretaciones iniciales, puedo recién entonces modelar y decir, ok, ya tengo mis datos, sé qué me están diciendo, sé por dónde va la cosa. Ahora, ¿qué puedo hacer con estos datos a futuro? ¿Qué decisiones me ayudarían a tomar? ¿Será que mis ventas están creciendo? ¿Será que están bajando? ¿Será que si toco la variable de precio, por ejemplo, la cantidad cae, sube? ¿En qué medida? ¿Cuál es mi elasticidad precio de la demanda? ¿Qué tan sensible soy a variaciones en mi estructura de costos? ¿Qué tan sensible soy ante variables macroeconómicas? Toda esa información con la cual ustedes pueden jugar. Eso se hace en la fase de modelado. Pero primero, para quienes no están familiarizados con lo que es modelar, vamos con un pequeño concepto. ¿Qué son los modelos? Muy bien, los modelos son herramientas matemáticas, ¿ok? Sí o sí tienen que manejar números en esta sección. Am, ok, perdón, paréntesis, y les dije, bien ahí, pueden interrumpirme en cualquier momento. María consulta, ¿cuál es el mejor tipo de gráfico para datos numéricos? Depende de la naturaleza de tus datos numéricos. Porque datos numéricos, por ejemplo, es cantidad vendida. Súper. Si quiero ver la ¿cantidad vendida de qué? De, no sé, mi pizza con queso, mi pizza con pepperoni o mi pizza de champiñones. Ok, son categorías. Quiero ver cantidad vendida. Puedo utilizar un gráfico de barras. Pero otro dato numérico, por ejemplo, es el precio y el día de la semana. Ok, quiero hacer cruces de variables. Entonces, un gráfico de barras no me va a decir cuánto vendo por precio según el día de, perdón, no precio. ¿Qué es esto? Claro, precio y día de la semana. Dejamos de lado el caso del restaurante, de la pizzería. Tema de boletos de avión, por ejemplo. Los precios varían por día, por hora. No solo según la distancia, los kilómetros, varían también por temporada. Entonces, precio versus día de la semana.
podría tenerlo, o sea, precio que la gente está dispuesta a pagar, podría tenerlo por gráfico de barras, pero de repente sería más interesante encontrar relaciones a través del tiempo. Entonces, depende mucho. Gráficos numéricos cuantitativos, información cuantitativa, tienen de todo tipo, desde precios, cantidades, la edad es un tema numérico, aunque sí, hay gente que agarra y agrupa las edades en generaciones, en rangos de edades. Mi sugerencia sería en todo caso revisarlo en función al tipo de número en específico, el tipo de variable con el cual estoy jugando. No hay un tipo de gráfico que sea mejor para para datos numéricos o para datos cualitativos, aunque para los datos cualitativos, por si acaso, pueden utilizar más que nada, sugerencia mía, los scatter plots y los gráficos de barras. Pero después, en lo que refiere a datos numéricos, todos los gráficos les van a servir, solo que va a depender de la variable en particular con la cual estén jugando. Eso. Gracias, María, por la consulta. Gracias. Por si acaso, para quienes no se han fijado, además del botón de chat, tienen un botón de Q&A donde pueden hacer sus preguntas y yo las voy marcando como respondidas. Eso. Entonces, depende harto de los datos, la verdad. Habría que revisarlo en mayor detalle, para lo cual el tiempo hoy día no nos da, porque nos quedan 20 minutos. Entonces, hablando de los modelos, hay distintos modelos con los cuales pueden ustedes realizar proyecciones e interpretación de datos. Esas son herramientas matemáticas, entonces ahí sí tendrían que tener cierta familiaridad, cierta cercanía con los números. Si es que a alguno de ustedes no les gusta tanto, les sugiero jueguen un poco con los datos, aprendan a utilizar distintos tipos de modelos, especialmente o por lo menos regresiones lineales, ya que es lo más común para encontrar vínculos, correlaciones y hacer proyecciones. Lo más común, como les decía, es jugar con la regresión lineal. ¿Qué es una regresión lineal? Si yo tengo puntitos dispersos, la regresión lineal me va a ayudar a entender más o menos cuál es el comportamiento de esos datos. Si suben o bajan, tiempo y cantidad vendida. Mira, a lo largo del tiempo mis ventas están creciendo. La línea me va a ayudar a entender si están creciendo mis datos o están disminuyendo y en qué medida. ¿Ok? Las regresiones lineales, para que no se compliquen con la parte numérica, a quienes no les gusta, son eso, les ayudan a eso, les ayudan a predecir más o menos los valores futuros. Una regresión lineal no solamente les va a ayudar a entender la tendencia, ustedes pueden utilizar la regresión lineal, la fórmula de la línea o del modelo que utilicen, porque hay otros tipos de regresiones, pueden utilizar la fórmula para predecir, ok, y si yo muevo este precio, ¿cuál va a ser mi cantidad vendida? Y a este precio, ¿cuál va a ser mi cantidad vendida? Ustedes ponen un input y la fórmula les va a devolver el valor esperado. Eso se hace con la ecuación. En el caso de una ecuación para una línea, ¿qué tenemos? El output, digamos, la cantidad que voy a vender, es igual a la pendiente, valga decir, la sensibilidad que voy a tener, ¿a qué? A el precio más una cantidad mínima fija que sí o sí vendo independientemente del precio. Si es que lo tengo, depende de la elasticidad del precio de la demanda, depende del producto y demás. B, por si acaso, B, que está aquí en esta fórmula, en Y igual MX más B. B es el punto en el cual la línea corta al eje Y. Tengo el eje y la línea empieza aquí, acá está mi eje, y aquí empieza la línea, este punto es B, ¿ok? B siempre les va a decir dónde es que mi curva corta o intersecta el eje, ¿ok? M les va a decir la pendiente, si tiende a crecer, tiende a decrecer, y bueno, X va a ser la variable con la cual ustedes van a jugar y van a ver qué les devuelve la fórmula. Eso es Y, ¿ok? Los modelos van a ayudarles a eso, a entender qué puede pasar con las variables con las cuales están trabajando. Entonces, ¿cómo funcionan estos modelos? Pues por un lado tenemos algoritmos. De hecho, por si acaso, primero, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es un conjunto de instrucciones que deben ser seguidos consecutivamente, deben procederse en ese orden de instrucciones para resolver problemas o realizar cálculos, como la ecuación de una línea. La ecuación de una línea, lo que les ponía en pantalla hace un momento, acá atrás, es eso. Esto es como una máquina, es literalmente una máquina. Ustedes meten algo, meten X,
X se multiplica por B, se le suma B y la máquina les devuelve Y. Los algoritmos, como los programen o como los utilicen a través de fórmulas matemáticas, van a hacer eso. Ustedes meten un input, ese input se procesa y les brinda un resultado. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden construir un algoritmo, pueden construir una fórmula para entender o interpretar qué puede estar pasando con sus datos. Ahora, y esto más que nada para aquellos quienes utilizan programación, R, Python. Yo soy más de Python, pero R igualmente es válido. Cualquier otro lenguaje igual les sirve. Tomen en cuenta lo siguiente. Si van a construir ustedes modelos, porque una cosa es que utilicen un modelo que ya existe, como las ecuaciones matemáticas de distintas curvas, súper. Pero si ustedes van a construir su propia ecuación, ustedes van a construir su propio modelo, tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Deben entrenar su modelo, deben brindarle la mayor cantidad de datos posible al modelo en la fase de modelado, de creación, de desarrollo, para que el modelo sea preciso, porque la fase de entrenamiento es cuando el modelo aprende la relación y genera esos vínculos, y luego deben tener una fase de experimentación, de evaluación. Digamos que tienen 1000 casos, ¿ok? Digamos que tienen una población, una muestra, como quieran, de 1000 casos. De cada cliente tienen cuánto ha pagado y cuánto ha comprado. ¿Ok? Agarren 500 de esos casos y los guardan, los archivan. Con los otros 500, entrenen a su máquina, entrenen su modelo, programen. Una vez que hayan programado, a esa máquina le dan los otros 500 casos, de los cuales ustedes ya saben el resultado. Vean que la máquina se asemeje lo más posible a los resultados reales. Si el error es el menor posible, eso quiere decir que cuando a la máquina le metan datos de los cuales ustedes no conocen la respuesta, a lo mejor sí pueden confiar en esa proyección. Eso espero que lo tomen en cuenta, ¿ok? No vamos a entrar con temas de proyecciones y pronósticos y cómo hacer cálculos de programación y demás, porque el tiempo no nos da. Ahorita estamos viendo el modelo de forma general. De hecho, en la materia, acá en La Paz, en la materia sí nosotros hemos entrado a mayor detalle en cada fase, hemos tenido ejercicios y demás, pero de momento nosotros acá lo que me interesa es que tengan un panorama general, sobre todo el modelo Awesome. Para lo cual, hablando sobre modelos, hay que entender que existen distintos tipos de modelos, o al menos los más comunes de ellos. Como bien hemos señalado, las regresiones son súper útiles, es uno de los pilares fundamentales en la fase de modelado, y las regresiones nos responden a preguntas como, ¿en qué medida o qué cantidad? Valga decir, si yo muevo esto, ¿qué va a pasar con este otro? Vendo el doble, vendo el triple, vendo menos. De repente, no unidades discrecionales, de repente en porcentaje. Mis ventas van a subir un 22.38% o van a decrecer un 2.36%. Las regresiones les van a ayudar a hacer proyecciones de precios, a tasas de conversión especialmente, entre otras varias variables, valga la cacofonía, el choque de términos que suenan similares. Las regresiones les van a ayudar con eso, pero no se limitan solo a ello. Sin embargo, obviamente sí, lo natural es que se utilicen para temas más numéricos cuantitativos. Ahora, también hay modelos de clasificación. Por ejemplo, buyers personas. Ustedes pueden tener distintos segmentos, distintos tipos de clientes. Pueden decir, Leo, yo tengo clientes que tienen esta edad, este género, viven en este barrio, tienen estas características, este poder adquisitivo. Súper. A este cliente le vamos a llamar, no sé, digamos, a ver, el nombre de uno de ustedes. Ya, estos son los clientes que se parecen a Adrián. Estos otros clientes les gusta este tipo de música, comen aquí, hacen esto, tienen esas características. Este otro grupo de clientes se va a llamar Jessica, ¿no? Modelos de buyer persona. Hay modelos, existen modelos con los cuales ustedes, a través de Python, por ejemplo, pueden programar, a través de los cuales ustedes pueden predecir a qué grupo, a qué categoría de buyer persona va a corresponder un nuevo cliente. ¿Por qué? Porque ustedes pueden tener información sobre ese cliente, su edad, su género, sus gustos, hacer una entrevista. Entonces, lo que va a hacer el modelo es clasificar a qué tipo de cliente corresponde o qué tipo de producto le va a gustar más, qué tipo de producto esa persona va a querer comprar. Modelos de clasificación, por ejemplo, ustedes lo ven todo el tiempo en redes sociales.
Cuando ustedes entran a YouTube, por ejemplo, y tienen a la izquierda una sección, a la derecha, perdón, una sección donde tienen videos recomendados, lo que está haciendo la inteligencia artificial de YouTube es clasificarles a ustedes y decir, ah, esta persona tiene estas características, les gusta estos videos, ha visto esos otros videos, está desde su celular, no está desde la computadora. Ah, entonces lo más probable es que a esta persona le gusten estos tipos de video, esta categoría. ¿Ok? Los modelos de clasificación siempre son categóricos, verdadero, falso, verde, rojo, equipo uno, equipo 2. Y este tipo de inteligencia, por si acaso, se entrena, como bien lo pongo acá en el slide, se entrena a través, por ejemplo, de captchas. En el caso de una inteligencia artificial que tenga que distinguir visualmente, esto es un semáforo, esto es un perro, esto es una calle, la inteligencia artificial no distingue, no sabe lo que es un auto o es un letrero. Lo que pasa es que ustedes, cuando señalan, no, no soy un robot, soy un humano, y dan clic en en distintas imágenes, lo que están haciendo ustedes en realidad no solo es demostrar que son humanos, están entrenando a una inteligencia artificial para que pueda distinguir y clasificar cosas a partir de su forma, a partir de su contorno, a partir de la imagen, a partir del contexto. Pero ese tipo de inteligencias artificiales y ese tipo de entrenamientos no solamente sirven para generar inteligencias artificiales que puedan leer o que puedan ver imágenes, texto y demás, también sirven para categorizar clientes, productos y demás. Perdón, había una mano levantada. Era yo. Te quería Allá. preguntar, eso de la inteligencia artificial tiene también que ver con el algoritmo, ¿verdad? Los algoritmos que nos lanzan las redes sociales cuando vemos algún tipo de contenido y nos empieza a salir el mismo contenido. Sí, en efecto, como señalé, en el caso de YouTube, pues claro, se trata de un algoritmo de inteligencia artificial de clasificación. Ahora, acá una distinción breve. Ah, de fondo, en realidad, las inteligencias artificiales son algoritmos, siguen una serie de pasos para lograr algo. El problema es que son algoritmos mucho más complejos, que vienen ya dentro del rango de redes neuronales, ah, tienen un conjunto de, ¿cómo se los pongo? Trabajan con muchas variables a la vez, ¿ok? No son algoritmos que trabajan con dos, tres variables independientes, sino que existen relaciones interdependientes entre todas estas variables. Pero al final de cuentas siguen siendo modelos de toma de decisiones, solamente que tienen vínculos mucho más complejos. Pero sí, de hecho, este tipo de inteligencias artificiales y o algoritmos ustedes los ven en redes sociales todo el tiempo. Y por si acaso, cada red social no tiene un algoritmo, entre comillas, o una inteligencia artificial. Las redes sociales tienen muchas inteligencias artificiales, solo que están especializadas. Una inteligencia artificial les va a sugerir reels, otra inteligencia artificial les va a sugerir historias, otra inteligencia artificial les va a sugerir ads, qué anuncios ven ustedes y demás. Distintas inteligencias artificiales hacen distintas cosas, pero sí, en las redes sociales vemos este tipo de elementos todo el tiempo. Gracias por el aporte y la consulta. Gracias. Ok, aparte, tienen modelos de clustering. Los modelos de clasificación normalmente son dicotómicos. A, B. ¿Es un perro o no es un perro? ¿Es un auto o no es un auto? ¿Es una casa o no es una casa? ¿Es una persona o no es una persona? Los modelos de clustering son más complejos porque les ayudan a un mercado segmentarlo, dividir un grupo de muchas personas en nichos específicos a partir de distintas categorías. No va a ser un modelo de clustering, sí, normalmente es bidimensional, pero normalmente puede considerar incluso muchas otras más variables. No es tan común que se encuentren con modelos de clustering, por si acaso. No es algo que vayan a encontrar con demasiada frecuencia. Pero no estaría de más que puedan curiosear un poquito más al respecto, dado que también es un modelo bastante utilizado, especialmente en temas de marketing, por si acaso. Finalmente, nuestra última dimensión, y con eso ya vamos a ir cerrando, la última dimensión, la última etapa es la de interpretar. Interpretar nuestros datos. Ok, ya obtuve mis datos, los limpié, exploré, hice gráficos para entender mi información. Necesitaba conseguir más datos. Tenía que limpiar, ya corregí. Hice estadísticas de resumen, gráficos, tablas, sintetizando la información. A partir de eso encontré relaciones, tendencias, hice proyecciones. Súper. Ya sé que con las proyecciones mis ventas van a crecer un 10, 15%, mis costos van a subir un 12%. Ya sé más o menos qué va a pasar con cierta probabilidad, con cierto rango de error. Ahora, ¿qué hago? Interpreto esos datos y tomo decisiones.
pero las decisiones que tome no tienen que ser aleatorias. En realidad, interpretar los datos tiene que ver con el propósito, el origen. ¿Por qué estoy analizando datos? ¿Qué quería lograr? Quería entender el comportamiento de mis clientes para lanzar mi campaña de el siguiente semestre. Súper. Quería evaluar en qué mercado me conviene abrir mi siguiente sucursal, mi siguiente tienda. Quiero expandirme a otras ciudades. Antes de hacer cualquier análisis de datos, no hagan, o sea, es bonito, yo disfruto explorar por explorar y jugar con los datos porque sí, pero siempre pónganse un objetivo en mente, un propósito. Entonces, en la fase de interpretación, lo que tienen que hacer ustedes es responder sus preguntas de investigación, responder a sus objetivos de empresa primero. Esa es la prioridad. Pero obviamente, si durante el proceso han encontrado información relevante, háganlo saber, denlo a conocer. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hagan análisis de datos, normalmente no lo van a hacer solo para ustedes, lo van a compartir con alguien, lo van a compartir con su tutor, su jurado de tesis, lo van a compartir con su jefe en la empresa, lo van a compartir con los otros accionistas. Normalmente esta información se comparte. Entonces, sí, respondan, solucionen la razón de fondo por la cual jugaron con los datos, ¿ok? Pero además, ponderen, evalúen qué otros datos o información valiosos, relevantes pudieron obtener que les ayude con su negocio o que les dé luces sobre distintos productos que deberían sacar o algún producto que deberían descontinuar o alguna otra decisión que deberían tomar. Porque a veces uno planifica algo, pero en el camino encuentra otras cosas y no debería ignorarlas. Es información que les va a servir a futuro. Ahora, obviamente, cuando vayan a explorar, cuando vayan a compartir esta información explorada, sintetícenla, resúmanla, explíquenla de forma sencilla, amena. Utilicen un lenguaje bien sencillo. ¿Ok? Traten de utilizar colores, resuman la información, porque no siempre la audiencia con la cual ustedes trabajen va a entender el mismo lenguaje que ustedes. De repente ustedes están súper familiarizados con Excel, con Python, pero en la empresa con la cual están trabajando sus jefes, a lo mejor no utilizan Excel, a lo mejor no utilizan Python. Entonces, no los compliquen, no utilicen un lenguaje demasiado técnico. Hablen del contexto, describen el problema, vayan a las cosas más puntuales, sean sencillos con la información que están trabajando, sin dejar de lado, obviamente, la información ya trabajada y los resultados obtenidos. Sí, sean puntuales con eso, pero traten de todo explicarlo de la forma más sencillita, más amena posible. Es bueno que utilicen una estructura en sus presentaciones. Inicien con la contextualización del problema, mis objetivos, cómo están las cosas, por qué he decidido llevar a cabo esta investigación. Expliquen brevemente el método, no sean súper técnicos. Si su audiencia tiene preguntas, les va a hacer las preguntas. Pero expliquen brevemente el método, digan cómo obtuvieron los datos, si son de fiar, cómo los trabajaron, de forma puntual. No muestren los cálculos, no vayan paso a paso. Si es necesario, la audiencia, sus jefes, su jurado se los va a solicitar. Si no, lo importante es explicar de dónde salieron los datos, cómo se trabajaron de forma puntualizada, visualizar los datos, ver mis proyecciones, mis gráficos, mis tablas de resumen, todo con títulos, con etiquetas, con colores, para que la información sea entendible. No solo muestren, expliquen, verbalicen, transmitan la información obtenida y finalmente cierren con recomendaciones. Brinden ideas sobre qué deberíamos hacer ahora, qué pasos toca seguir, qué más podemos hacer como empresa. Ese es el modelo OSEM. Obtenemos datos, los limpiamos, trabajamos con ellos, generamos proyecciones, interpretamos los datos y tomamos decisiones. Es uno de los modelos más completos. Obviamente queda pendiente, digamos, la parte práctica, porque obviamente el tiempo no nos da, pero es uno de los modelos más utilizados en personal. En lo personal es uno de mis favoritos, es uno con los cuales trabajo todo el tiempo. Así que nada, espero que les sea de utilidad tanto como lo es para mí. Gracias por su tiempo y consulto si tienen preguntas, acotaciones, aportes. Profesora, tal vez algo que usted guste añadir. Primero, gracias, Leonardo. Ha sido una exposición muy completa. Como tú lo has dicho, de pronto ahorita nos quedamos con la parte teórica, pero súper interesante. Yo sé que toda esta información que tú les has entregado a los chicos les va a servir bastante. Realmente estamos por entrar a estos temas y ya tú les estás dando unas luces que les va a servir bastante, lo cual agradezco mucho. Y como te digo, no me queda más que seguirte agradeciendo mucho por este tiempo
y por todos esos conocimientos impartidos. No sé si los chicos tienen alguna duda que quieran hacerte. Gracias. Si alguien tiene alguna consulta, puede aprovechar. Todavía nos quedan 2 minutitos. Yo estoy atento aquí al chat y también a la lista de participantes. De todas formas, igual, mientras tanto, de nuevo agradecerles a todos por su tiempo, su disposición, por conectarse, por estar aquí. Les recuerdo que la sesión la hemos grabado, se los voy a compartir oportunamente. Igual, por si acaso, si es de su interés, tengo un canal en YouTube. De hecho, me dedico a grabar videos y dar clases también online, además de con la U y de forma internacional y demás. Entonces ahí pueden encontrar otras clases si es que les interesa seguir aprendiendo sobre otros varios temas. De hecho, ahí está mi tag name, @letotavo, así me buscan en YouTube, si es que gustan alguna otra clase. Y nada, pues espero que este tipo de experiencias las podamos repetir. Como bien decía profesora, sería lindo que para otra oportunidad nosotros podamos asistir a una de sus clases. Y bueno, para cualquier otra colaboración, nosotros como universidad siempre estamos abiertos, predispuestos. Es un gusto tener esos espacios en los cuales tengamos intercambio entre universidades. Y bueno, de repente igual algún rato podríamos generar alguna actividad conjunta entre materias, ya ver la parte práctica, de repente que los chicos se conozcan un poco más entre ellos, ver de trabajar de forma colaborativa entre equipos. Pero bueno, esas ideas y oportunidades quedarán para después. No veo más preguntas en la sección de comentarios, tampoco nada en el chat, ni veo manos levantadas, así que bueno, de nuevo, muchas gracias. A ti, muchas gracias, genial. Sí, tus ideas son chéveres. Sí, sería bueno madurarles más bien y a ver si podemos hacer algo mucho más global entre las universidades. Te agradezco nuevamente y pues seguimos en contacto, que esto hay que seguir mucho más. Excelente, gracias a todos, que tengan buenas noches. Cuídense, Gracias. un abrazo a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches.